Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago, día jueves 29 de mayo. Una semana de celebraciones, hemos estado celebrando los 200 capítulos para hablar de salud, educación financiera, emprendimiento. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿todo bien y tú? Bien, bien, con buenos invitados toda la semana Toda y la hoy día semana. no será la excepción. Así es, vamos a estar hablando sobre finanzas, por supuesto, finanzas personales, pero también economía. ¿Qué está pasando con Chile? Desde la academia, desde lo público, un expresidente del Banco Central, extriministro de este Así es. país. Así que una mirada muy interesante con el señor José Gregorio, que va a estar con nosotros en instantes en esta semana, como lo decíamos, celebrando los 200 capítulos. En día 29, muchos supersticiosos comen, ¿sabes tú qué comen? Ñoquis, Ñoqui. obvio. Hay muchos supersticiosos que comen ñoqui los 29 para que caiga algún pituto dentro Y del se pone mes. un billete bajo el plato, Así ¿sabía? es, eso dicen, eso dicen. ¿Cómo está Andrea Rivera? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, Andrea. Te voy a decir otra vez con los ñoquis. No repita eso. ¿Hasta no. cuándo? Yo alguna vez me comprometí a traer la ñoqui todo el día 29 y no he cumplido con mi palabra. Sí, me lo saca en cara todos los 29. Pues ya llegará Tan ese día. tradición no es. No, Así parece, no. o se los come solo. O se los Quiere come todo, solo. todo Es No su sea así. Buena tradición. suerte, claro. Andrea Rivera, vamos a quedar muy atentos porque sabemos que la mañana ha estado muy movida, así que la escuchamos con los titulares de las noticias más importantes del día. El Colegio Médico anunció una serie de medidas para evitar fraudes por las licencias médicas. Entre ellas, se creará una mesa de trabajo para entregar una propuesta para un cambio profundo al subsidio de incapacidad laboral. En tanto, los médicos involucrados en el caso pasarían a tribunales de ética para aclarar posibles irregularidades. La Comisión para el Mercado Financiero inició un sumario administrativo luego que la Contraloría diera cuenta que 18 casos están en su institución en los que los funcionarios de dicho organismo viajaron fuera del país durante sus periodos de licencias médicas. Según informó la CMF, corresponden a 9 personas, de los cuales 4 ya fueron desvinculados. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, calificó como positivas las cifras de la Operación Renta 2025. Detalló que los impuestos totales aumentaron un 22,9% respecto del año anterior, pasando de 14,9 billones a 18,3. En tanto, los asociados a la actividad minera crecieron 288,5%. El Colegio de Profesores convocó un paro nacional docente de 48 horas para los días miércoles 4 y jueves 5 de junio. Desde el Magisterio explicaron que la medida se toma debido a la insuficiencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación ante las demandas presentadas en el mes de enero que tienen relación con la precarización laboral y la crisis del sistema educativo. La ONU alertó que la crisis mundial de vivienda puede causar una emergencia humanitaria. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos postula que las cifras son alarmantes y el sufrimiento humano que las acompaña lo es aún más. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Nos vemos mañana, Andrea, Que estés gracias. bien. Jornada de día jueves 29 de mayo, en semana de celebración de más de 200 capítulos del Fin del Dinero, hablando de educación financiera acá en Tele 13 Radio. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, extriministro de Economía, Minería y Energía, director de empresas. Don José Gregorio, ¿cómo está? Muchas gracias por venir de manera presencial al Fin del Dinero. Hola, José, buenas bienvenido. tardes. ¿Cómo están? Mucho Muy bien. gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Le vamos a sacar el jugo, como hemos dicho en la semana a nuestros invitados, para que podamos conversar en esta jornada. Le voy a pedir aquí el micrófono un poquito más arriba, don José. Eso, ahí sí. Ahí, Muchas gracias. ¿Está bien ahí? Perfecto. Partamos desde el inicio, don José, todos lo conocen, usted es una figura pública muy ligada a la economía, a las finanzas. Partamos desde dónde nace este vínculo con lo financiero, con la economía, con el... Cuéntenos de dónde nace Es esto. una tira larga, pero podemos hacer 2 capítulos. Yo, cuando era niño, mi padre era político, secretario general de la Democracia Cristiana, estamos hablando de los años 60. ¿Ya? Era niño hace muchos años. Yo crecí en el barrio donde vivía Patricio Elwin. Siempre entonces yo vi como de niño que era como natural esa trayectoria que tenía que seguir. Hijo mayor, el mismo nombre de mi padre. Entonces pensaba, no sé, voy a ser abogado. O sea, Obvio. era buen alumno, no era tan buen alumno. Empecé a ser muy buen alumno más tarde, Ya. primero medio. Ahí me puse Mateo. Antes era más bueno para la conversa. Entonces siempre echaban para afuera. Y me amenazaban. Pero después me puse Mateo así como... ya. Entonces yo de repente empecé a decir, no, yo quiero algo,
no sé, no, a mí me gustaban y lo que tengo talento. Hay cosas que uno tiene talento y otra cosa que tiene que esforzarse. Para el deporte yo soy un esforzado, yo no tengo talento. O sea, cualquier deporte que hago me cuesta mucho y soy del montón. Para las matemáticas soy bueno. Me fascinaban las matemáticas. Entonces dije, ¿cómo estudiar derecho? Y de ahí como que empecé y me hablaron de la economía, que no entendía, pero era como que la economía vinculaba el hacer cosas por el país, pero el estudiar más formal. Chico, octavo básico. Y un día estaba en octavo básico. Y en la calle, en el barrio, estábamos sentados jugando a la pelota y un amigo dice, pero ahí, ese que va allá en la esquina, que era uno de una familia de hermanos bien conocidos, ¿Ya? ese que va ahí es un genio. Ya. ¿Por qué genio? Porque estudia en MIT un doctorado en economía. Ay, yo no cachaba nada. Y estudia con un premio Nobel, con Paul Samuelson, que tenía un libro, el primer texto de economía. Yo tenía el Samuelson en mi casa, estaba en un estante. Dije, ¿qué escribió un libro así? Mi Dije, vecino. yo voy a hacer doctorado en economía en MIT, al igual que Ernesto Tironi. Ya dijiste el nombre. El Tironi. No, eran los Tironi, vivían al lado de mi casa, Ya. a casa por medio, toda la familia Tironi. Entonces de ahí dije, voy a ser como Ernesto. Y pasó el tiempo, y después voy a entrar a la universidad, y un amigo se me acerca y me dice, mira, la dictadura, las universidades están controladas, te van a ideologizar en economía, no es un... Estudia ingeniería, si a ti te gustan las matemáticas. Y además después así, en esa época, acá en Bochef era brutal en las matemáticas, y después tenemos además un magíster de economía, pero más serio, mejor. Ya dije yo. Y después de octavo básico, pensando ser comercial, 6 meses antes de la prueba, yo dije, ya soy ingeniero. Entré a Bochef, cuento corto, me fue bien, estaba aburrido estudiar química. La química no tiene mucha lógica de repente para mí, pero estaba aburrido estudiar esas cosas, pero le puse, terminé, estuve a punto de irme, me iba bien, pero yo quería aprender economía. Y aprendí economía, se abrió el magíster, mucha gente de CEPLAN, Patricio Meller, Ricardo Frencevino hacían clases, René Cortázar, ahí aprendí, me fui a trabajar a CEPLAN y después cuando estoy a punto de irme al doctorado, postulo a la universidad, me va bastante bien, tengo buena, me aceptan en todas las universidades donde aplico y en esa época no se daba plata, hoy día se da plata, no se da plata, pero yo no tenía, entonces empezar a buscar plata, becas, a mí me vetaron de todas las becas oficiales, literalmente, esto no, Sí. nada, o sea, las becas, yo tenía acceso a la beca Presidente de la República, no tenía acceso a la beca de la OEA, me vetaron, porque yo había estado detenido y era un malo para esa época, entonces pido plata a la universidad y la universidad empiezan a ofrecer un poco y me ofrecen, me llaman de Princeton y me dicen, vente para acá, te pagamos todo tu estudio, tu vida, sí, le dije, pero estoy casado con una hija, acabamos de tener una hija, me dice, vente, te pagamos para que vivas con tu señora y para que vivas con tu hija, y yo quería MIT, pues, entonces llamo a MIT y un profesor amigo me ayuda, porque además me venga, entonces llama a este profesor y dice, ya, si no tiene plata, entonces MIT dice, ya le vamos a pagar el tuition, que era lo más caro, la matrícula, está pagado, beca, y le vamos a dar un poco de plata al mes, pero no me alcanzaba. Entonces yo fui donde mi señor y le dije, mira, ayúdame a elegir. Claro. MIT, poca plata, pobre, miserable. Princeton, Nos pagan como todo. reyes, tremenda universidad. Me mira y me dice, MIT, me dice, "Uf". Y nos fuimos, ella trabajó, ayudó, y además conseguimos otras becas, otras cositas, y ahí me dediqué a la economía, y siempre me interesaron los temas macro. Y la macro, y yo siempre digo, y además esto me lo dijo un destacado profesor de Princeton, un brasileño, José Chenma, me dijo, mira, de repente uno aprende más macro haciendo finanzas, pero nosotros en la facultad hacemos mucho esfuerzo, porque en las finanzas tú quieres entender, ¿qué vamos a hablar de economía? Ya pasó mi vida, ¿no? Sí. Yo puedo hablar y sin que me preocupe. No, si te vamos a Hago interrumpir, no clase. te preocupes. En la finanza, tú lo que quieres es entender la formación del precio de los activos financieros. Tú quieres saber más o menos para dónde va el dólar, más o menos para dónde va la economía, para dónde van las tasas, qué va a hacer el Banco Central. Por lo tanto, de hecho, en la facultad tenemos ahora un minor que junta finanzas avanzadas para los estudiantes de comercial que quieren hacer economía, pero entender más de macro, con mucho más finanzas, y para los alumnos de administración, pero que quieren el mundo financiero, que tienen que aprender mucho más macro. Sí. Entonces tienen que entender, uno tiene que entender el Banco Central, cómo el Banco Central afecta las tasas, cómo afecta el tipo de cambio. No nos metemos al detalle del precio de acción una y otra, pero va a entender lo que pasa hoy día en el mundo, por ejemplo,
con el precio de las acciones y cómo se mueven los portafolios, cómo eso tiene efectos en el ajuste macro. Entonces es súper importante entender finanzas, mucho más importante, muchas otras áreas de economía, si uno quiere hacer macro. Hoy día, por ejemplo, un solo, que estaba mirando los datos, que tenía que dar una charla y hablar. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo normal que pasa? Hay un periodo turbulento en el mundo, ¿no es cierto?, que a la escoba las acciones bajan en todas partes, no sé, COVID, cualquier cosa. El bono del tesoro sube precio, es decir, baja la tasa, Claro. porque todo el mundo quiere bono del tesoro Se para refugia. asegurarse, refugia. Y el dólar se fortalece, pues todos demandan dólares. Claro. Hoy día se ha dado una cosa que es más o menos inusual. Cayeron las bolsas, pero también cayó el dólar. Y también subieron las tasas. Una explicación plausible que hay detrás de esto es que hay una desdolarización, yo no sé hablar, Claro. de desdolarizar el mundo financiero porque viene mucho riesgo de Estados Unidos. Ya no es el lugar con menos riesgo. Por lo tanto, ahora lo que los que manejan portafolios dicen, ya vamos a protegernos con otras monedas, vamos a botar un poquito de dólares. Está cayendo la bolsa y nos arrancamos a Estados Unidos. Entonces, entonces es interesante. Claro, y también probablemente China saliendo de activos de Estados Unidos. Y eso también Es una pregunta termina también bajando un importante. poquito Muchos los me precios. han hecho, no tenemos los datos, Claro. de que muchos países, y además como represalia, están botando reservas Claro. en dólares. Algo de eso puede haber, pero yo hay una explicación financiera muy fondo, sencilla de claro. fondo. Puede pasar, el riesgo no va a pasar. Ujú. El dólar va a seguir siendo el Lógico. rey. Yo eso no tengo duda, a pesar de los esfuerzos que pueda estar haciendo el presidente Trump por destruirlo, ¿no es cierto? Claro. Y por make the euro great, ¿no? De dólar. Pero a pesar de eso, y eso tiene que ver con algo que comentaba otro día que me preguntaban, la inmensa mayoría del comercio se factura en dólares. Estados Unidos en dólar Ajá. se comercia el 15% del comercio total en el mundo. Y se factura entre 40 y 50. En Chile el 90. Claro. Entonces, al final, tiene que ver mucho más que con la cosa financiera que está detrás de esto. Hay una cosa real. Yo pongo mis precios y vendo en Australia en dólares. Y hay toda una cómo se hacen los precios, Claro. las devaluaciones, que yo quiero unos papers, pero ya eso es otra cosa. Hace poco he estado trabajando harto con amigos del Banco Central. Pero es interesante. Entonces Sí. no viene la desaparición del Sí. dólar. Sí se le pega un daño como centro Lógico. financiero. Sí. José, yo te quiero llevar, hablaste un poquito de la Fed, ¿no es cierto? Y esta combinación también entre lo que es finanzas y lo que es economía, que claramente va muy de la mano. Yo te quiero preguntar algo respecto a los estudiantes. ¿Qué es lo que más te sorprende, que más te preocupa de las nuevas generaciones de estudiantes? ¿Y por qué lo pregunto? ¿Estaremos formando jóvenes que quieren cambiar el mundo o que quieren que el mundo se adapte a ellos? Que tiene mucho que ver con cómo estamos también proyectando la economía chilena hacia adelante, ¿no es cierto? Y cómo vamos a salir quizás de este estancamiento que tenemos hoy día en la economía chilena. ¿Qué te preocupa de las nuevas generaciones? Como decano, obviamente. Más de que la FED. ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que me interesa? Ya. Después te voy a decir qué me preocupa, porque ayer ¿qué es lo que me interesa? Lo que a mí me interesa es que piensen. Ujú. Aprender no es repetir, aprender es entender. Es que a ti se te olvida, pero que tú puedes. O sea, cuando yo estaba hablando esto del dólar, no que me sirva la receta de memoria, es que pienso en el mecanismo en mi Claro. cabeza. Claro. Y ahí saco las conclusiones. Ahora, yo llevo harto bañoneta, tampoco quiero que sean como yo, no, pero yo creo que aprenda a pensar. Porque si hay una cosa que a mí me pasó, tengo que decir, yo estudié en la Universidad de Chile, estoy muy contento, tuve muy buena formación, ¿no? Pero nunca he tenido el aprendizaje y los profesores que tuve en mi doctorado. O sea, ahí estuve con premios Nobel, Claro. no sé, con gente de un nivel. Pero que más que. Lo que pasa es que yo soy un caso especial. Yo hice ingeniería en 5 años. Yo me apuré porque quería ser economista. Entonces tomaba 7 cursos, lo cual era un error, ¿no? Obviamente. Tomaba 7, 8 cursos. Estaba lleno de crédito. Todo el día, y una prueba, te dedicas a calentar pruebas, a ver cómo se hace este problema. Pero no te acuerdas nada. Yo siempre trato de acordarme el segundo principio de la termodinámica y no me acuerdo. Entonces trato de hacer cosas así porque no lo aprendí realmente. Los aprendí para el semestre, para pasar la prueba y para que me fuera bien. ¿No es cierto? Pero No lo internalizaste. en MIT yo tenía 4 cursos. Estudiaba todos los días, salvo en la mañana de los días domingos que íbamos con un amigo a comprar fruta a una feria que era más barata. Éramos muy pobres. Entonces íbamos a una feria, compramos fruta. Yo me hice fanático de la fruta. Y mi hija sí que le llevábamos fruta. Y
y el domingo a la mañana, y eso era lo más que hacía. Y el resto era estudiar de 9, 8 de la mañana a 10 de la noche, todo el día, para 4 cursos. Leer, pensar, resolver problemas, discutir con compañeros, y aprendí kilos. O sea, y es lo que yo le digo a mis estudiantes. Después terminé escribiendo un libro macro, porque yo digo, lo importante, yo a mis alumnos le digo, yo no le hago clase para enseñarle a ustedes, yo le hago clase para emprender y para entender mejor yo. O sea, cuando yo entiendo algo y se los logro transmitir, yo me siento satisfecho, yo me da lo mismo a ustedes. ¿Y sientes que las generaciones de hoy en día precisamente tienen ese bichito también por de verdad aprender o simplemente por La pasar? generación hoy día no me atrevo yo a juzgarla. Lo que te ha Hay tocado un ver. grado de repente, hay de todo, como en todas las generaciones. Hoy día, yo no sé qué va a pasar, hay yo tengo un problema. Ayer me peleé con un alumno. Yo divido el curso, tengo 120 alumnos, divido mitad y mitad, entonces le hago, mis clases están online. Se me introducción a Quedan arriba, está en YouTube. Claro. No está en Sí. YouTube. Sí. No tengo un canal que pone Quedan en publicidad, stream, no vale sí. nada está. Y yo fui en la clase, yo les hago una prueba de 5 minutos para chequear que vieron el video. Claro. Porque ya, por lo menos que hagan eso. Y después le hago una clase donde explico y aplico lo que está en el video. Antes yo le repetía el video, pero dije, no tiene gracia. Entonces preparé otro set de clases, que es sobre lo mismo, pero explicarlo. Y de repente, además, me permite que se me vaya la onda. Entonces empiezo a hablar y a contar historias. Y hablamos de las criptomonedas. Y empezamos y vamos aplicando todo lo que hemos entendido. Pero me doy cuenta que hay mucha inexistencia. ¿Y por qué? Porque hay mucha tecnología. Los alumnos me decían, ven los videos a los más audaces a 2 por. Claro. A 2 por. Claro. Ven los videos a 2 por. Estudian y por ahí van sacando cosas con ChatGPT en la clase. Ven las cosas. Entonces, a mí lo único que me interesa, yo le digo, lo único que me interesa, yo siempre digo, es que lleguen a la hora. No, ya respeto, no. Porque los primeros 5 minutos yo trato de decirle lo que vamos a tratar de aprender, lo que quiero enseñar. Claro. Y lo repito. De repente se me da la... Yo creo que de repente enloquezco y hablo. Pero entonces esa parte como... Porque en el fondo todos somos así. Todos queremos pasarlo bien en la vida. Y si de repente tú decís, voy a estar metido tanto tiempo estudiando macro, que además no me interesa. Los que les interesa van conmigo. Claro. Y quieren estudiar, siguen siendo ayudantes míos, trabajan conmigo, les guío las tesis y trabajo mucho con ellos. Pero hay una gran mayoría que genuinamente no les interesa lo que yo paso. Sí. Pero yo creo que se pierden la oportunidad, pero de foco. Entonces yo digo, hay pocas cosas que uno tiene que ir aprendiendo y llevarse claro de la universidad y del aprendizaje, que además te va a servir mucho. Porque uno al final, en el trabajo, yo me imagino, en mi cosa no, yo todavía hago matemáticas, cosas porque hago investigación, pero la inmensa mayoría de la gente no aplica lo que estudió. Sí. Pero eso te da un background para pensar y para abordar problemas. Y por eso es importante la disciplina. Porque eso es lo que te sirve para poder seguir aprendiendo, para adaptarte, para entender, para mirar. Porque este es el periodo en el que, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aprender a mirar el mundo, o mirar las estrellas, si eres astrónomo, ¿sabes? Pero aprender a mirar, ¿no es cierto? Y a tratar de entender. Y mirar el mercado financiero y tratar de entenderlo. Y esa es la parte que yo creo que es súper importante. Y no es fácil como lo hacemos. Tampoco no quiero obligar a los alumnos. No, ayer les dije, voy a hablar cosas en las clases a propósito que no están en los videos, para preguntárselas en las pruebas. Hacerlo Bueno, pensar. yo hago lo mismo en todo obvio, caso. hacerlo pensar. No repita. José Gregorio, en esa dinámica, quiero ampliar un poco la foto en tu rol de decano, de ex presidente del Banco Central, de ministro también. Más que una pregunta, es una reflexión. Entendiendo la importancia que tiene la educación financiera, el entender los temas, tener herramientas, lo digo desde la base. ¿Qué pasa? ¿Por dónde ves el desafío de poder entregar y que más personas, no solamente en el área de economía y negocios, sino que en todas las carreras, en definitiva, en los colegios, desde la pre-pre, que la gente pueda entender lo básico y la importancia de tener más herramientas? Digamos. Nosotros en la universidad tenemos un proyecto, con municipalidad y cosas así, pero a uno le gustaría escalarlo. ¿Qué es lo que a uno le gustaría? Le gustaría que estos temas se aprendan en la vida desde el colegio. Claro. Porque nos vamos a topar nosotros, desde el primer día que estamos fuera y ganando plata, encalillándonos por primera vez. Sí.
para comprar algo que nos interesa, que es caro, entonces uno no le alcanza un sueldo al mes, pegarse un viajecito, en particular los jóvenes hoy día, en mi época era bien caro viajar, uno se da luna de miel a lugares más cercanos, y entonces se ponen todos más exóticos. Claro. Y además que trabajan un par de años. Y arrancan al sudeste asiático. Entonces, y eso tiene que ver con la riqueza de las naciones, que es otro Claro. tema que me obsesiona a mí mucho. Pero a mí me encantaría, y lo hago, yo le hago clase de renta a estudiantes de colegio, me encantaría que los conceptos económicos financieros básicos, a mí no me interesa tanto que le vayan a enseñar, perdónenme mi amigo microeconomista, la oferta y demanda agregada. A mí me interesa que la gente entienda qué es la tasa de interés y por qué existe una tasa de interés. ¿Y cómo le pega? Y cómo le pega a la vida de uno. Y por qué es bueno endeudarse, pero es malo que sea mucho. Claro. La deuda es anticipar compras futuras, Claro. que es lo que hace la gente con la casa. Sí. Uno dice, no voy a juntar toda la plata, porque si no voy a tener la casa cuando esté muriendo. Entonces, anticipo la compra. Pero si es mucho, la carga financiera me va a impedir pagar. Y uno debería tener noción de la importancia de la responsabilidad financiera, el costo que tiene no pagar las deudas, porque o sea, la gente dice, no, pero es que yo tuve mala suerte y después no me prestan, no sé. Claro, lo que pasa es que es como el cuento del DICOM, que cada vez se le quitan más cosas. Pero cada vez se le quitan más cosas para favorecer a gente que ha tenido mala suerte, pero perjudica a todo el resto sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque te encarece el crédito a todos. Claro. Pero es poquitito, tú no te das cuenta como en el día a día, pero hay un problema que afecta a todos. O sea, si yo elimino el DICOM y yo no tengo problemas, existe una probabilidad que yo sea un mal pagador y me van a cobrar una prima. Si hubiera información completa y yo aparezco sin nada, voy a tener una tasa más baja. Entonces yo digo, eliminémoslo para favorecer a mi amigo, a los que tuvieron mala suerte, que hay muchas razones de justicia a veces, no quiero ser extremo. Pero esas cosas son las que hay que entender. ¿Por qué se presta? ¿Cuáles son los...? Yo creo que y cosas como básicas de economía. La oferta y demanda igual siempre Sí. como lo básico para hablar. Inflación también. Inflación, de dónde proviene. ¿Y por qué es importante? Ahora, ¿cuál es el problema? Y sin menospreciar. Pero esto normalmente se hace en la clase de historia. Es ciencia social, la economía, Sí, claro. pero con un alto contexto más técnico, está más alejada de la historia, tal vez algunas veces y más cercana a la matemática. Claro. Es ciencia social, pero tiene que ver con gente, con personas. Nosotros tratamos de entender gente en su dimensión económica, que es un pedacito, y pensamos brutalidades de repente para poder abstraernos. Pero uno necesitaría algún currículum más formal. Probablemente el Ministerio de Educación debería tener, decir, estos son los contenidos mínimos que tienen que saber de economía. Y no es, o sea, saber historia económica es fundamental, entender la Gran Depresión, entender la sustitución de importación a América Latina, los errores que cometimos, todas esas cosas, ya está bien, pero las cosas básicas que uno quiere que cualquier persona que salga de cuarto medio, o sea, yo hoy día tenemos herramientas, hoy día tenemos que aprovechar lo digital. Claro. Hoy día, claro, hoy día, ahora, nosotros en la universidad somos totalmente contrarios a hacer clase online. Yo no hago clase online, yo viajo y la recupero. O un ayudante, me tomo la ayudantía, siempre estoy ahí arreglando. Porque la clase online, el estudiante la ve en la cama, tapado, a 2 por, si es asincrónica además o no. Lo que pasa es que lo que hacíamos en la pandemia era que la hacíamos. El estudiante iba o no iba, da lo Queda en mismo. la nube después. Queda en la nube, la ve a 2 por y se acabó el curso. Y no preguntan nunca. Y dormían. Yo tenía un alumno. Y quedaron que además- lagunas. que era- Sí. Yo tenía un alumno que era muy bueno, que lo vi ayer, era muy bueno, y una vez le hice prender la cámara y decía, es que profe, estoy en pijama. Entonces era súper buen alumno, así. Pero hay materias, por ejemplo, economía. No en todos los colegios tienen capacidad de tener un profesor de economía. Claro. Uno podría tener perfectamente cápsulas Sí. Sí. patrocinadas por el Ministerio de Educación, que se le pasen a los alumnos. Más aún, hoy día requiere recursos un poquito más. Tú puedes hacer hasta el control vía online. Claro. Entonces, tú me dices, sí, pero que... O sea, entonces tenemos esa herramienta y tenemos que aprovecharla. En particular cuando yo digo hay escasez de ciertas especialidades en la enseñanza primaria y secundaria,
busquemos esa herramienta, hagamos proyectos desde el Ministerio de Educación, Claro. centralizados, que permitan ser masivos. Y en un experimento, lo que nosotros hacemos en la FEN, lo que yo hice en nuestra fundación, que son estas cosas que tratan de apoyar Claro. la educación financiera sanamente, pero obviamente su alcance Pero es mucho difícil de menor. escalar, efectivamente, hoy día están. Se nos está terminando ya el programa, muy interesante todo. Yo te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué verdad incómoda sobre Chile crees que nadie quiere decir en voz alta? Que probablemente tiene que ver con educación, con economía, pero desde tu percepción, ¿qué crees tú? ¿Qué verdad incómoda nadie quiere decir en voz alta? Que nos está impactando hoy día. Chuta, yo creo que... Buena dos pregunta. cosas. No, es que Difícil, si sí. no me tenía... Y nótese que no está preparado, porque si no, yo estaría... lógico. no, por Yo estaría supuesto. diciendo ahora la respuesta. Ya no, primero. Yo soy muy positivo de Chile y de la economía emergente. Qué bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, y esto haciendo un resumen, tuvimos la crisis financiera internacional. Yo estaba en el Banco Central, no porque estuviera yo, la zafamos impecable. Ujú. Del tamaño de la Gran Depresión, Sí. en el shock Sí. inicial, la 10ª parte del impacto negativo. Ujú. Tuvimos COVID, Mm. nos íbamos a morir. Pasamos 6 meses encerrados en la casa y cuando salías de viaje te decían tienes que estar en la casa 10 días y si no y todos los días pasaba un funcionario a revisar que yo estuviera en la casa. Es tremendo. Sí. Y así, y la economía chilena cayó 6% y el mundo cayó 3%. O sea, cuando tú ves un mundo que puede hacer eso, un mundo brutal, un mundo que tiene beneficios. Cuando yo era estudiante, me llamaban por teléfono y 2 minutos así, y era caro, ¿no es cierto? Y era gente que tenía recursos, me podía llamar 2 minutos. Hoy día, tú estás con una persona que trabaja en servicio doméstico, en una casa de Perú y conversan en FaceTime con los nietos En línea, y se claro. aburran. Entonces, estamos en un mundo mucho más rico, mucho más poderoso. Se nos olvidó cómo crecer, se nos olvidó mucho cómo crecer. Lo que voy a decir no es verdad incómoda, pero yo creo que el riesgo y lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo, yo siempre advierto, es que el péndulo se está yendo y se puede ir a lo que yo llamaría Trump o Milei, que es un ataque contra el Estado. Mm. ¿Por qué? Porque el Estado ha crecido, ha engordado, ha sido capturado y no está sirviendo plenamente a los ciudadanos. Nosotros tenemos algo más incómodo, así nosotros tenemos un Consejo de Monumentos Nacionales cuyo principal objetivo ha sido hacer que la profesión de arqueólogo sea la mejor pagada en Chile y que incluso ha habido dificultades precisamente para traer de afuera. ¿Por qué? Porque te hacen, si vas a hacer una obra de construcción, a mí me ha contado un especialista una obra de construcción, tenemos que hacer cada 1 metro unos hoyitos, me decía, y no con pala, con pincel. Entonces tenés que hacerlo todos los hoyitos y terminar la cuestión, te dice, no, pero tenés que ir a ver allá porque puede haber un resto. ¿Y a quién le responden? Y todos los chilenos que no toman metro por eso, o todos los chilenos que no tienen habitación, o que se demoran 2 años en tener sus viviendas, por eso. Entonces, yo estoy preocupado de que el día de mañana, si nosotros no tomamos hoy día en serio el tema, nosotros tenemos soluciones radicales que terminan también con costos muy grandes. Lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, con las universidades. Claro. Parte y respuesta al wokismo. Ujú. O sea, la intolerancia en las universidades, en el mundo, ha sido creciente por la toma realmente del wokismo. ¿No es cierto? Entonces, pero por atacar eso terminan acabando con funding para cáncer, de estudio de cáncer. Entonces, todo eso, yo creo que si no le ponemos atajo luego, vamos a tener una sociedad en la cual el ataque contra el Estado y contra lo que nos regula va a ser muy fuerte. Y va a pasar lo que empieza a pasar en otros países. Y si nosotros creemos que tenemos que tener un Estado fuerte al servicio de la ciudadanía, y el Estado no es un Estado que viene a robar, no, si el Estado es muy bueno. El Estado es muy bueno y es muy bueno que regule, que participe, que ponga límite, ¿no es cierto? Que es muy importante, pero no es que se te meta en tu vida en todo. Claro. En todo. De La todas discusión hasta es bueno, es malo, van a bajar los unos, pero tienes que grabar la patente obligatoriamente. Puede Sí. ser voluntario. Sí. Puede ser voluntario. Entonces, me preocupa que lo que tenemos con Consejos Monumentos Nacionales se repiten se repiten en nuestras instituciones y al final va a haber un ataque y lo que vamos a terminar es reduciendo la protección al medio ambiente, reduciendo la protección al patrimonio cultural, reduciendo la protección al medio ambiente en general. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que nos ahogan y al final decimos que basta.
José de Gregorio en el fin del dinero, agradecerle, José, que hayas venido de manera presencial. Muchas gracias por haber estado en esta semana de celebraciones del programa. Muchas gracias. Estaba muy apretado de tiempo, pero siempre llego y me voy feliz. No, Ha muchas sido muy gracias. agradable conversar. Un Te tendremos placer. de nuevo acá. De todas maneras, muchas gracias. Despedimos con un buen consejo a don José Gregorio. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones, cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros ya nos despedimos, pero quédense que ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Hasta mañana, un Que estén abrazo. Muy que estén bien. bien. Chao, chao.